Mi esposo tiene un patrimonio de 160 millones de pesos, y esta casa pasará a mí. No tenemos hijos, así que todo será mío. Mi cuñada habló con una confianza como si ya estuviera planeando su futuro. Me llamo Cynthia. Tengo 44 años y trabajo a medio tiempo. Mi esposo y yo tenemos 2 hijos, uno en su último año de preparatoria y el otro en segundo. Mi hijo mayor se está preparando para sus exámenes de ingreso a la universidad este año. Siempre ha soñado con convertirse en abogado y ha estado trabajando muy duro para lograrlo desde que era pequeño. Siempre ha querido seguir los pasos de mi hermano mayor, Brooks. Mi hermano es abogado, y hace algunos años, fundó su propio bufete, incluso contratando a otros abogados para trabajar con él. Mi hijo ha admirado el éxito de mi hermano desde muy joven y siempre ha amado estudiar, obteniendo excelentes calificaciones a lo largo de su educación. Cuando mi hermano supo del sueño de mi hijo de convertirse en abogado, estaba emocionado y lo animó. Cada vez que se veían, mi hijo le decía, «Voy a ser abogado como tú, tío». Mi hermano se reía y le respondía, «Bueno, apúrate y únete al bufete». Aunque mi hermano no tenía hijos propios, le encantaba jugar con mis hijos. Cada vez que nos visitaba, los consentía también. La esposa de mi hermano era 10 años menor que él, y aunque no la conocía bien, me parecía una persona un poco difícil. Rara vez visitaba nuestra casa y nunca hablábamos mucho. Mi hermano y yo perdimos a nuestros padres cuando éramos jóvenes, así que cuando me casé, mi hermano asumió el papel de padre. Él se casó poco después de mí, y nos alegraba verlo con alguien. Pero cuando conocí a su prometida por primera vez, me sorprendió ver que tenía una expresión amarga en su rostro. Esperábamos que estuviera sonriendo y emocionada, pero en lugar de eso parecía infeliz delante de ellos. Les dije que hacían una gran pareja, pero cuando llegamos a casa, compartí mis verdaderos pensamientos con mi esposo. Tenía curiosidad por saber por qué parecía tan molesta. Mi esposo estuvo de acuerdo conmigo, diciendo que no parecía una novia muy alegre, pero ¿qué podíamos hacer? Un poco antes de su boda, mi hermano compró una casa hermosa. Mi esposo y yo llevamos a nuestros hijos para visitarla y celebrarlo. La casa era impresionante, tal como esperaba de mi exitoso hermano. Al fin y al cabo, tenía su propio bufete de abogados. Pero, una vez más, mi cuñada no estaba por ninguna parte. Mi esposo, tratando de animar el ambiente, bromeó, ¿tu esposa ya te dejó? Pero la expresión de mi hermano se volvió seria, y eso nos incomodó un poco. Mi hermano explicó que, cada vez que surgía algo, su esposa volvía a la casa de sus padres. Ese día era el cumpleaños de su madre, así que se estaba quedando con su familia. Mi esposo, dándose cuenta de que su broma había caído mal, se sintió algo incómodo. De repente, mi hermano preguntó, «Si no puedo tener hijos propios, ¿me dejarías adoptar uno de los tuyos?» Al principio pensé que estaba bromeando, pero la expresión en su rostro me dijo que hablaba en serio. No supe cómo responder. Pero mi esposo, sin darle mucha importancia, se rió y dijo, «Ya veremos qué pasa en el futuro. Si llegamos a eso, lo hablaremos. Puedes adoptar a uno de ellos si llega ese momento». Mi esposo no parecía tomarlo en serio, pero yo no podía dejar de pensar en ello. La idea de la adopción y el hecho de que mi hermano y su esposa no se llevaban bien me preocupaba. No era realmente mi lugar involucrarme, pero seguía inquieta. Desde ese día, cada vez que visitábamos la casa de mi hermano o cuando él venía a la nuestra, siempre era solo él. Su esposa nunca aparecía y mi hermano no la mencionaba, así que dejé de preguntar por ella. Ya llevaban más de 10 años de casados. Y, sinceramente, casi me había olvidado de que existía. Este año, mi hijo mayor fue aceptado en la escuela de leyes de sus sueños, lo cual fue un gran momento para todos nosotros. Mi hermano vino a celebrarlo y volvió a mencionar la adopción. Como mencioné antes, ¿estarías dispuesta a dejarme adoptar a uno de tus hijos?, preguntó, esta vez con un tono más serio. Él y su esposa nunca habían podido tener hijos,
y ahora parecía que habían decidido que no los tendrían. Cuando lo discutimos por primera vez, fue una conversación más casual. Pero esta vez se sentía diferente. Aún así, mi esposo no lo tomó muy en serio. Respondió en broma: ¿te gustaría adoptar a nuestro hijo mayor ya que quiere ser abogado como tú? Mi esposo lo dijo tan fácilmente, como si no fuera gran cosa. Pero podía notar que mi hermano realmente lo estaba considerando. Me sentí incómoda con la idea de la adopción porque es una decisión tan grande que cambiaría la vida de mis hijos. Aunque estarían con mi hermano, su tío, me preocupaba mi cuñada. ¿Y si no trataba bien a mis hijos, ya que no serían sus hijos biológicos? Así que le pregunté a mi hermano: ¿tu esposa está de acuerdo con esta idea de adopción? Él me dio una leve sonrisa y dijo: no te preocupes por ella. Ya lo hemos hablado. Escuchar eso me trajo algo de alivio, pero aún no podía decidirme. Inmediatamente, supe que necesitaba discutirlo primero con mis dos hijos. Ahora estaban en la preparatoria, así que era importante dejar que ellos tomaran la decisión por sí mismos. No hablamos más sobre el tema ese día, pero solo unos días después, recibí una llamada de la oficina de abogados de mi hermano. Me dijeron que él se había desmayado. Corrí al hospital, donde algunos de sus empleados de la firma ya estaban esperando, luciendo muy preocupados. Mi hermano había sufrido un derrame cerebral mientras estaba trabajando y, cuando llegué, estaba inconsciente. Su personal se fue mencionando que no habían podido localizar a mi cuñada. Intenté llamar a su número de casa, pero no respondía y no tenía su número de celular. Mi esposo y mi hijo menor llegaron al hospital un poco más tarde, pero aún no había noticias de mi cuñada. Finalmente, mi hijo menor encontró el teléfono inteligente de mi hermano entre sus cosas. Lo desbloqueamos y buscamos su número. Cuando llamé desde el teléfono de mi hermano, ella respondió enojada, gritando: te dije que no me volvieras a llamar. Te voy a demandar. La interrumpí tratando de explicar: soy la hermana de Brooks. Mi hermano se desmayó y lo trajeron al hospital. Su tono cambió inmediatamente. Oh, lo siento mucho. Pensé que era Brooks. ¿Dijiste que se desmayó?, preguntó, sonando preocupada. Le conté sobre la condición de mi hermano y en qué hospital estaba, pero su respuesta me dejó en shock. Lo siento, pero tengo otras cosas que atender ahora mismo. Avísame si algo cambia. Y colgó. No lo podía creer. ¿Qué podría ser más importante que su propio esposo inconsciente en el hospital? Dado que estaba claro que mi cuñada no iba a ser de ayuda, decidimos cuidar a mi hermano nosotros mismos. Mi hijo mayor, que acababa de terminar sus exámenes de ingreso a la universidad, estaba en casa la mayor parte del tiempo. Amablemente se ofreció a visitar el hospital todos los días en mi lugar. A pesar de nuestras esperanzas, mi hermano nunca despertó. Permaneció en estado crítico. Y durante todo ese tiempo, mi cuñada no lo visitó ni llamó una sola vez para preguntar por él. Aproximadamente una semana después de que lo hospitalizaron, decidí llamarla de nuevo. Esta vez, respondió alegremente, casi demasiado rápido: ¿qué pasa? ¿Ya murió? Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero traté de mantener la compostura. No, sigue vivo. ¿Por qué no vienes a visitarlo al hospital?, le pregunté calmadamente. Ella respondió bruscamente, con la voz llena de irritación: no soy doctora ni hago milagros. ¿De qué serviría que yo fuera? Su actitud me enfureció profundamente, y terminé la llamada sin decir una palabra más. Entonces me di cuenta de que quizá mi hermano había mencionado la adopción porque había renunciado a la idea de tener hijos con su esposa. Empecé a creer que no se llevaban bien en absoluto. Cuando se casaron, le pregunté a mi hermano cómo se conocieron, y me dijo que se conocieron a través de una agencia matrimonial. Ahora me preguntaba si ella solo se había casado con él por su dinero, sabiendo que era un abogado exitoso. Ese pensamiento me enfureció. Cuando compartí esto con mi esposo, dijo algo que me dolió aún más.
Si Brooks muere en esta situación, su esposa heredará todo, ya que no tienen hijos. Sus palabras tenían sentido. Mi hermano había venido a celebrar el logro de mi hijo mayor justo antes de que se desmayara, y fue entonces cuando volvió a preguntar sobre la adopción. Tal vez ya estaba pensando en su testamento y su patrimonio. Ojalá hubiera tomado una decisión en ese momento, pero ya era demasiado tarde. Después de la visita de mi hermano ese día, mencioné casualmente la idea de la adopción a mis dos hijos. Sorprendentemente, mi hijo menor estaba abierto a la idea. No me importaría ser adoptado por el tío Brooks, dijo. A diferencia de mi hijo mayor, mi hijo menor no tenía metas claras aún. Y creo que pensaba que la vida sería más fácil si vivía con mi hermano. Esperaba que mi hijo mayor, quien idolatraba a su tío, pensara lo mismo, pero su respuesta me sorprendió. No quiero ser adoptado. Soy el hijo mayor, así que cuidaré de ti y de papá, dijo con orgullo. Pero no podía ignorar el hecho de que mi hijo mayor, quien soñaba con convertirse en abogado, era en realidad la elección más adecuada para ser adoptado por mi hermano. Lamentablemente, no pude seguir adelante con la adopción, especialmente porque mi hermano estaba inconsciente. No quería su patrimonio ni su dinero, pero tampoco quería que su esposa heredara todo. Parecía que ella solo estaba esperando que él falleciera. Todo lo que podía hacer era esperar su recuperación. Desafortunadamente, mi hermano no mejoró. Unos días después, falleció. No tuve más opción que contactar a mi cuñada. La llamé y le dije, mi hermano ha fallecido. ¿Deberíamos organizar el funeral? Su respuesta fue tan fría como siempre. Es todo asunto tuyo. Solo asegúrate de que no sea yo quien cargue el ataúd, lo dijo con tanta alegría, como si hubiera estado esperando este momento. No quiero lidiar con formalidades, dijo fríamente mi cuñada. Y antes de que pudiera responder, rápidamente colgó el teléfono. Al final, mi esposo y yo nos encargamos de organizar el funeral. Afortunadamente, el personal del bufete de abogados de mi hermano fue increíblemente servicial y nos ayudó de muchas maneras. Mi esposo estaba preocupado por el futuro del bufete, pero mi hermano había planeado todo con anticipación. Aunque él era el abogado principal, había delegado la gestión del bufete a alguien de confianza, de modo que el negocio seguiría funcionando sin problemas. Muchas personas asistieron al funeral de mi hermano. Había tantas coronas de flores que no todas cabían dentro del salón. Fue en ese momento cuando realmente me di cuenta de lo extraordinario que era mi hermano. Mis hijos también ayudaron en el funeral. Y cuando mi hijo menor vio a las personas importantes que asistieron, presidentes de grandes empresas, políticos y más, se notó visiblemente afectado. Sabía que debía haber sido adoptado, murmuró. No sabía que el tío era tan increíble. Tanto mi esposo como yo entendimos su desilusión. Mi hermano era un gran hombre y nuestro hijo apenas comenzaba a comprender lo importante que era. Durante el servicio, serví como portadora del féretro, pero nadie preguntó dónde estaba mi cuñada o por qué no estaba allí. Era como si a nadie le importara o ni siquiera supieran que existía. Mi hermano y su esposa nunca tuvieron una ceremonia de boda, solo una luna de miel. Así que muchos de nuestros familiares quizás no sabían ni siquiera que él estaba casado. Mirando hacia atrás, casi desearía que nunca se hubieran casado. ¿De qué sirve una esposa que ni siquiera asiste al funeral de su esposo? También me arrepentí de no haber accedido a dejar que mi hermano adoptara a mi hijo menor antes. Ahora temía que su esposa heredara todo. Con la ayuda del personal de la firma de abogados, el funeral finalmente terminó. Para agradecer a todos por su apoyo, los invité a la casa de mi hermano para una comida. Les dije a los invitados, gracias a toda su ayuda, mi hermano puede descansar en paz. Estamos muy agradecidos. Fue un momento triste para todos nosotros. Fue entonces cuando apareció mi cuñada, usando un llamativo abrigo rosa. Entró con una gran sonrisa en el rostro, como si hubiera planeado llegar justo cuando todo estaba terminando.
No pude evitar preguntar, ¿por qué vienes ahora después de todo este tiempo? Ignoró mi pregunta y en su lugar habló en voz alta para que todos la escucharan. Los 160 millones de dólares de mi esposo, junto con esta casa, me serán heredados a mí, su esposa. No tenemos hijos, así que todo me pertenece a mí. Había algo en la forma en que lo dijo tan triunfante que hizo que el personal del bufete de abogados que estaba cerca comenzara a reír. Todos nos volteamos para mirarlos, confundidos porque les había causado gracia su declaración. Mi cuñada los miró con odio y gritó, ¿de qué se ríen? ¡Qué groseros! Uno de los abogados, todavía sonriendo, respondió, todos sabemos que tú y Brooks se divorciaron oficialmente. Vimos los resultados del acuerdo el día antes de que él colapsara. Me quedé atónita. ¿Divorciados?, exclamé, volteando a mirar a mi cuñada. Su rostro se había puesto pálido mientras miraba a los abogados que acababan de revelar la verdad. Otro abogado intervino. Sí, te ordenaron pagar una pensión alimenticia porque tu infidelidad llevó al divorcio. Es lo justo. Mi cuñada, mirando con rabia al abogado, replicó, no voy a pagar ninguna pensión alimenticia. ¿A quién le queda pagar? Estaba tratando de burlarse de ellos, pero no tenía ninguna posibilidad contra un grupo de expertos legales. El abogado respondió rápidamente, el derecho a la pensión alimenticia se hereda. Así que ahora se lo debes a Sanie, ya que es la heredera. Ese fue el momento en que me di cuenta por primera vez de que yo era la única heredera de mi hermano, ya que nuestros padres habían fallecido. Y si el divorcio estaba finalizado, todo me pertenecería. Mi cuñada también pareció darse cuenta de esto, y me miró con una expresión de horror. Instintivamente di un paso atrás, sintiéndome inquieta por su reacción. Pero a pesar de esta revelación, ella aún no estaba lista para rendirse. Comenzó a gritar de nuevo, ¿no me corresponde la mitad de la herencia ahora que el divorcio está resuelto? Uno de los abogados, luciendo exasperado, le respondió con calma, ¿acaso Brooks no te dio una gran suma de dinero cuando se finalizó el divorcio? Tenemos el recibo. Y por cierto, la casa fue comprada antes de tu matrimonio, por lo que no está sujeta a división. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción al verla ser reprendida por los abogados. No importaba lo que dijera, ellos tenían los hechos de su lado. Después de un momento, ella pareció recordar algo y, con una ligera sonrisa, dijo, bueno, aún está el seguro de vida. Todavía debería ser la beneficiaria. Mi cuñada declaró su confianza, sorprendiéndome, dado que todos a su alrededor parecían estar en su contra. Afirmó con audacia que había cambiado el beneficiario del seguro de vida de Brooks a su nombre. Pero el abogado la corrigió rápidamente. Brooks era un hombre precavido. Estoy bastante seguro de que lo actualizó cuando se finalizó el divorcio. Decidí verificarlo por mí misma. Revisé entre los documentos importantes de mi hermano y encontré una póliza de seguro de vida. Mi cuñada lo notó y me lo arrebató. Su impaciencia era evidente mientras escaneaba el documento buscando su nombre. Pero cuando se dio cuenta de la verdad, sus hombros se hundieron en señal de decepción. Me devolvió la póliza y vi lo que ella había visto. Yo estaba listada como la beneficiaria. Al darse cuenta de que su plan se había desmoronado por completo, mi cuñada, en un ataque de frustración, finalmente soltó lo que había estado reprimiendo. Me casé con un abogado porque pensaba que era rico. Ahora todo lo que tengo es un poco de dinero. Y además, tengo que pagar pensión alimenticia. Todo esto es un gran error. Uno de los abogados, con una expresión sombría, respondió con calma. Brooks decía lo mismo. Se arrepintió de haber buscado el consejo de ese consejero matrimonial. Siempre sintió que había cometido un gran error. Mi hermano nunca me mencionó esto, pero claramente había sido más abierto con sus compañeros de trabajo. Sin nada más con que defenderse, mi cuñada puso los ojos en blanco y salió furiosa de la casa. Todavía tendría que seguir pagando la pensión alimenticia, pero el problema era que no tenía trabajo.
Rápidamente empezó a buscar uno, pero no lo hacía con seriedad y renunció poco después. Desesperada, regresó a la agencia de consejería matrimonial, esta vez en busca de otro hombre rico. Necesitaba dinero rápido y pensó que podría estafar a alguien a través del matrimonio. Encontró a un hombre adinerado y lo manipuló, pidiéndole apoyo financiero antes de que siquiera se casaran. Pero el hombre rápidamente vio a través de su plan y la denunció a la policía. Fue arrestada por fraude matrimonial. La noticia llegó a través de uno de los abogados de la firma de mi hermano. Admitió que, para ser honesto, nunca había recibido ni un centavo de pensión alimenticia de ella. Cuando fui a hablar con el abogado sobre el tema, me explicó que ahora que ella había sido arrestada, sería aún más difícil cobrar algún pago en el futuro. Pero la pensión alimenticia no era lo que me importaba. Estaba más interesada en verla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Creo que mi hermano habría querido que fuera castigada por lo que había hecho. Espero que la policía investigue a fondo todos sus otros crímenes y que sea acusada en la corte como una delincuente. Después de heredar inesperadamente la propiedad de mi hermano, mi familia y yo nos mudamos a la casa que él había dejado. Mi esposo y mis hijos estaban encantados. Fue una mejora enorme en comparación con el apartamento en el que habíamos estado viviendo. Mi hijo mayor, más inspirado que nunca, se dedicó por completo a sus estudios de derecho. Ver a los abogados del bufete de mi hermano discutir con mi cuñada solo había aumentado su deseo de convertirse en abogado. Aunque nunca fue adoptado por mi hermano, esperaba que él llevara adelante el legado de su tío y se convirtiera en un abogado brillante como él. Solo mi segundo hijo parecía un poco resentido por cómo habían resultado las cosas. Medio en broma, dijo, la verdad, ojalá hubiera sido adoptado por el tío para poder haber heredado todo. A pesar de su sonrisa, había un toque de decepción en sus palabras.